Para aquellos entusiastas que experimentan una devoción genuina por los enigmas que se gestan en las trastiendas de los platós cinematográficos, las variaciones creativas que poseen el potencial de redefinir el curso de una producción televisiva y las crónicas que continúan suscitando controversias intelectuales en la esfera pública, les extendemos una cordial invitación para integrarse a nuestra plataforma informativa. Es imperativo que formalice su suscripción, active los mecanismos de alerta digital y manifieste su aprobación mediante la interacción correspondiente, compartiendo en el espacio de deliberación cuál fue el matiz específico de la dinámica entre Daphne y Homer que le provocó un asombro absoluto. Esta dupla interpretativa no solo reconfiguró los parámetros del género melodramático en la nación euroasiática, sino que proyectó su influencia hacia latitudes globales, logrando que la obra se distribuyera en decenas de territorios soberanos mediante fragmentos audiovisuales que, hasta la fecha contemporánea, continúan acumulando registros de visualización que se cuentan por millones. Desde la instancia inaugural dedicada a la exégesis de los libretos, la responsable de la arquitectura narrativa detectó una sinergia extrasensorial al observar la interacción entre Bar y Elsin. Se trataba de una convergencia orgánica que no figuraba en las previsiones iniciales y que la impulsó a reconsiderar sus juicios previos respecto a la adjudicación del papel masculino principal. Aquella efervescencia inmediata permeó la totalidad del proceso de producción, motivando a que el equipo de dirección otorgara una autonomía interpretativa absoluta para la ejecución de improvisaciones desde la jornada inicial, una determinación que, aunque revestía un riesgo operativo considerable, terminó por consolidar un triunfo mediático sin precedentes. La convicción en la intuición artística permitió que la oratoria y la gestualidad emanaran con una naturalidad prístina, transmutando secuencias rígidamente planificadas en episodios de una veracidad tal que el espectador los percibió como eventos de la realidad cotidiana. La producción alcanzó cuotas de audiencia que superaron el umbral del 8.5% en el mercado turco, transformándose en un hito sociológico de alcance transnacional, con una base de seguidores que diseccionan cada componente visual de manera exhaustiva. Esta prerrogativa creativa no solo incrementó la calidad de las representaciones, sino que estableció un paradigma de excelencia difícil de emular para las parejas subsecuentes en la industria de las series otomanas. Lo que germinó como un proceso de selección convencional derivó en una alineación magistral de aptitud técnica, liderazgo directivo audaz y una afinidad que parecía anteceder a la puesta en marcha de los dispositivos de grabación. En el transcurso del primer episodio, la guía literaria solo estipulaba un contacto labial breve y carente de emotividad para facilitar la evasión del protagonista de una situación social comprometida. No obstante, Bar optó por sostener la fisonomía de Elsin con sus extremidades superiores y dilatar el encuentro físico durante un lapso temporal extendido, proyectando una mirada de una vehemencia que descolocó a todos los presentes en la localización. El responsable de la dirección postergó la instrucción de interrupción de escena debido a que quedó cautivado por la profundidad del momento, permitiendo que la acción se desplegara de forma autónoma y cimentando la atmósfera tonal de la narrativa completa. Ese fragmento espontáneo se erigió como la carta de presentación de la pareja, generando un volumen masivo de reproducciones en redes sociales que los aficionados consideran el epicentro de la fascinación colectiva por el vínculo entre Daphne y Homer. La iniciativa de Bar alteró la estructura dramática prevista y provocó que la audiencia identificara una profundidad que trascendía la mera simulación profesional. Con el paso del tiempo, dicho contacto sigue siendo una referencia ineludible cuando se debaten los hitos iconográficos de la televisión turca. Numerosos observadores vinculan esa toma inicial con sus propias vivencias de magnetismo súbito que alteran el curso existencial en un instante. Durante las actividades de integración del episodio número 13, el texto original se limitaba a describir una danza bajo la precipitación pluvial, pero Elsin sugirió una rotación deliberadamente inestable para descender hacia los brazos de Bar, quien reaccionó con una hilaridad auténtica mientras acariciaba el cabello humedecido de su compañera. Un ademán que se reiteraría en múltiples ocasiones sin estar contemplado en la documentación técnica. Los ingenieros de sonido se vieron obligados a invalidar diversas tomas debido a que las risas espontáneas de ambos comprometían la integridad del audio, convirtiendo una secuencia elemental en un emblema universal de afectividad pura. Aquel gesto capilar se transformó en el sello distintivo de la relación, manifestándose en más de 40 instancias a lo largo del metraje en entornos tan diversos como vehículos, áreas culinarias o estructuras de balconaje. Los contenidos digitales creados por la comunidad con estos fragmentos superan los 20 millones de impactos,
evidenciando cómo una particularidad no programada puede adquirir un estatus legendario. Incluso en emprendimientos cinematográficos posteriores, dicho movimiento resurgió de manera críptica, preservando la esencia original para aquellos que poseen la agudeza de identificarlo. A partir de la entrega número 20, las controversias dentro del entorno corporativo se impregnaron de silencios dilatados por Barr, quien observaba a Elsin con una agudeza no consignada en el papel, mientras ella replicaba reduciendo la distancia física o estableciendo contacto braquial. La dirección permitía que el registro continuara incluso tras el cierre del diálogo, pues lo que emergía de forma imprevista era valorado como un recurso de inestimable calidad por el equipo técnico. Estas confrontaciones cargadas de una tensión subyacente elevaron el recurso narrativo de la enemistad convertida en afecto a una dimensión superior, suscitando polémicas entre los seguidores sobre si la carga emocional era producto del método actoral o si existía un trasfondo real. La afinidad obligó a que diversos arcos argumentales fueran sometidos a una reescritura integral, dado que ciertas resoluciones del guión ya no guardaban coherencia con la dinámica tangible entre los intérpretes. Analistas de la industria califican este fenómeno como una convergencia irrepetible de madurez cronológica, autonomía artística y una comunicación no verbal excepcional. Dichas escenas continúan siendo objeto de estudio por su verosimilitud, la cual establece un vínculo directo con espectadores que han experimentado tensiones análogas en sus vínculos interpersonales. En la segunda etapa de la producción, cuando el personaje femenino simula un interés por un tercero para incentivar una reacción en Homer, la estructura original demandaba únicamente 3 sentencias gélidas antes de la retirada del protagonista. Sin embargo, Barr se aproximó a Elsin hasta que la proximidad nasal fue mínima, emitiendo un susurro apenas perceptible, y sin advertencia alguna, sujetó su muñeca con firmeza para conducirla fuera del establecimiento. El personal de producción quedó estupefacto ante la energía del momento, y el director resolvió prolongar la toma casi 2 minutos adicionales porque la interrupción se sentía como una transgresión artística. Dicha secuencia se transmitió de manera íntegra, convirtiéndose en el fragmento más compartido en la historia de la cinematografía turca en plataformas digitales, con registros que exceden los 120 millones de reproducciones en un solo canal. Elsin admitió años después que en ese intervalo experimentó una sensación de posesividad genuina, no restringida al personaje, sino vinculada a Barr como individuo. Él ironizó comentando que su reacción fue desmedida debido a que le resultaba verdaderamente incómodo presenciar el coqueteo con el actor secundario. Esta revelación detonó una plétora de hipótesis entre la audiencia, quienes aún hoy la emplean como pilar central en las discusiones sobre la esencia de su interconexión. Durante la confrontación emocional en el balcón, donde se produce la súplica para evitar un matrimonio ajeno, Barr introdujo una vibración vocal sutil y permitió que la humedad ocular surgiera de manera biológica, prescindiendo del uso de sustancias químicas como la glicerina. Elsin, impactada por la crudeza de la emoción, abandonó la máscara del personaje por un instante y vertió una lágrima legítima, lo que forzó la suspensión del rodaje debido a que ambos sucumbieron a un llanto sincero. La toma completa no fue difundida en la señal televisiva, pero una filtración de los archivos de producción acumula más de 40 millones de visitas en espacios no oficiales. Ese segundo capturó una fragilidad que superó los límites de la invención y se consolidó como uno de los momentos más conmovedores analizados por la colectividad de seguidores. Los directores admitieron con posterioridad que eventos de esta índole demostraban cómo las fronteras entre el actor y la entidad ficticia se desvanecían sistemáticamente. La secuencia sigue siendo citada como el epítome de la interpretación visceral en los anales de la industria. En múltiples grabaciones de plano general, Barr ejecutaba un movimiento discreto con sus dedos en la región dorsal de Elsin que funcionaba como un código privado. El mensaje era una invitación a la improvisación absoluta, a lo cual ella respondía con una presión manual doble. Este sistema de comunicación críptico aparece en más de 30 ocasiones a lo largo de la narrativa y fue identificado por aficionados que escrutaron cada fotograma con una minuciosidad obsesiva. Nunca han ratificado este hecho de forma explícita, pero en encuentros con la prensa, cuando se alude al tema, intercambian miradas y risas compartidas que incentivan las conjeturas. Ese lenguaje silencioso se convirtió en el emblema de una confianza mutua que permitía que las variaciones fluyeran sin obstáculos. Muchos especialistas consideran que estos pormenores aclaran por qué ninguna otra pareja en la pantalla ha logrado replicar una intensidad de carácter tan natural.
Las compilaciones dedicadas a estos gestos imperceptibles continúan circulando y acumulando audiencias masivas. Durante el bienio que abarcó el proceso de filmación, los registros fotográficos de escenas privadas, excursiones con caninos o salidas de centros de acondicionamiento físico precipitaron las dudas sobre un posible vínculo sentimental real entre Barr y Elsin, con la prensa especializada publicando imágenes de baja resolución que sugerían contactos afectivos, aunque carecieran de una verificación concluyente. Ambos mantuvieron siempre la postura de ser amigos íntimos y colaboradores de excepción, pero las sospechas persistieron, alimentadas por datos como la llegada prematura de Barr al set en las jornadas donde Elsin debía rodar escenas románticas con otros intérpretes. Ella reconoció haber experimentado episodios de ansiedad ante los contactos físicos de él en otros proyectos cinematográficos, generando un clima de tensión palpable según el testimonio de los trabajadores de la producción. Existieron días de fricción auténtica, como una altercación improvisada que derivó en un distanciamiento temporal y el uso de espacios de descanso segregados. No obstante, capitalizaron esa hostilidad en grabaciones posteriores con resultados estéticos impactantes. Estas crónicas, relatadas por el personal interno, mantienen la vigencia del debate sobre el punto exacto donde finalizaba la simulación y comenzaba una dimensión emocional superior. Para la gran mayoría de los seguidores, estos episodios justifican por qué la fuerza de las escenas jamás se percibió como algo artificial. Al concluir el proyecto, Barr y Elsin fueron los individuos que más tardaron en abandonar las instalaciones vacías. Según un operario técnico que realizaba labores de desmontaje, él solicitó a su compañera el compromiso de que, en caso de una futura colaboración, ésta se diera exclusivamente por un anhelo genuino y no por incentivos financieros. Ella replicó solicitando que, si sus caminos profesionales no volvían a cruzarse, jamás se borrara de la memoria lo que habían edificado en conjunto, sellando el diálogo con un abrazo de larga duración antes de su partida definitiva. Ese instante se transformó en una anécdota de alto valor que transita en los círculos más reservados de la comunidad de fans, a pesar de no haber recibido una confirmación institucional. Barr también remitió una comunicación escrita expresando gratitud por la transformación que ella operó en su dimensión profesional y humana, aseverando que el personaje de Homer carecería de existencia sin su contraparte, Daphne. Elsin preservó dicho mensaje y lo exhibió años después en una interacción digital en vivo, provocando una conmoción emocional masiva en su audiencia. Esa nota se convirtió en el recurso visual más utilizado en las redes sociales al discutir sobre la intensidad de los vínculos. Elsin ostenta en su zona cervical un tatuaje de dimensiones reducidas que representa una llave entrelazada con un corazón, ejecutado escasos meses tras el cierre de la serie. Al ser interrogada sobre su significado, manifestó que simbolizaba una narrativa cuya conclusión quedó pendiente. Investigadores del fandom descubrieron que Barr posee un grafismo idéntico en la cara interna de su antebrazo, perceptible únicamente cuando retrae sus prendas de vestir, lo que generó un volumen inmenso de análisis digitales. El accesorio de joyería que le otorgó como obsequio de despedida, con una inscripción en turco que alude a un amor invaluable pero libre, aparece de manera sutil en fotografías de eventos sociales de años recientes, alimentando nuevas especulaciones. Ambos emplean el término irreemplazable al referirse al otro en comparecencias individuales ante los medios, un calificativo que la comunidad interpreta como la declaración más transparente que se permiten ofrecer. Estos detalles son percibidos como recordatorios de una vivencia compartida y mantienen la vigencia del relato incluso cuando optan por evitar la mención directa. Para gran parte del público, estos símbolos encarnan la premisa de que ciertas conexiones dejan una impronta indeleble. En la producción cinematográfica rodada con posterioridad, Barr y Elsin buscaron recuperar la esencia de su química en la gran pantalla, aunque el consenso generalizado entre los seguidores sugiere que la efervescencia no alcanzó las cotas de su colaboración original. De manera curiosa, los segmentos que mejor operan son precisamente aquellos donde recurrieron nuevamente a la espontaneidad, particularmente uno donde se reitera el gesto capilar y ella responde con la mirada característica de sus inicios. El director de dicha cinta admitió que se intentó forzar lo que en la serie había surgido de manera fluida, evidenciando que ciertos fenómenos mágicos no son susceptibles de replicarse de forma voluntaria. La película es apreciada por su estética, pero carece de la cotidianidad del rodaje que nutría la conexión primigenia. Aún así, esos breves destellos preservan la aspiración de los fans de presenciar una nueva alianza en el futuro.
La experiencia constituyó una lección sobre la fragilidad y la exclusividad de una alineación artística perfecta en el medio audiovisual. En los tiempos recientes han emergido eventos que la audiencia interpreta como señales crípticas, como una coincidencia en un trayecto aéreo prolongado donde testigos capturaron imágenes de ambos en una conversación ininterrumpida por horas, despidiéndose con una muestra de afecto notable al aterrizar. En otra coyuntura, ambos difundieron contenidos en redes sociales con la misma pieza musical de una reconocida artista turca en un margen de minutos, resaltando una estrofa que versa sobre la pertenencia mutua a pesar del distanciamiento físico. En cada aniversario de la actriz, arriba a su domicilio un arreglo de girasoles sin identificación, siendo estas las flores predilectas de su personaje emblemático. El encargo es realizado sistemáticamente por un varón anónimo que utiliza divisas en efectivo, según pudo constatar una seguidora tras una indagación personal. Cuando se les consulta directamente sobre su vínculo pasado, emplean la misma fórmula evasiva. Aquello pertenece exclusivamente a la ficción de sus personajes. No obstante, declinan de forma constante las propuestas para entrevistas conjuntas, lo cual es interpretado por muchos como una precaución para evitar que su afinidad resulte excesivamente evidente ante la cámara. Estas pistas mantienen la hoguera de la especulación encendida sin confirmaciones ni desmentidos oficiales. La obra finalizó su emisión hace un tiempo considerable, pero permanece como la producción otomana con mayores niveles de audiencia en plataformas de transmisión bajo demanda, y sus compilaciones registran miles de millones de interacciones. Ninguna pareja posterior, independientemente de su estatus de celebridad, ha suscitado un nivel de obsesión colectiva equivalente ni ha superado los índices de reproducción de los momentos compartidos por Bar y Elsin. Los especialistas atribuyen esto a una combinación irrepetible: el momento vital adecuado, una dirección que fomentó la libertad, guionistas con flexibilidad narrativa y dos protagonistas con una comprensión mutua que prescindía de la oratoria. Las solicitudes para un reencuentro profesional se cuentan por cientos de miles en las plataformas digitales, alcanzando frecuentemente la categoría de tendencia global. Aunque bromean sobre el particular en sus diálogos con la prensa, jamás clausuran la posibilidad de manera definitiva, dejando un remanente de esperanza al que el fandom se aferra con tenacidad. La serie no fue meramente un producto televisivo, fue el fruto de dos almas que coincidieron en la coordenada temporal precisa y edificaron una historia que desafía el olvido. En una comparecencia para una publicación editorial local, la progenitora de Elsin reveló de forma involuntaria un dato que se convirtió en un recurso argumental infinito para la comunidad. Tras la conclusión de la serie, su hija permaneció enclaustrada durante 14 días visualizando de forma recurrente las secuencias bajo la lluvia, afectada por la ausencia cotidiana de Bar. La actriz gestionó de inmediato la supresión de ese fragmento en la edición, pero la información ya se había propagado de forma viral en cuestión de horas. Desde aquel suceso, dicha afirmación se replica en todos los foros de discusión como uno de los indicadores más nítidos de que la disolución del equipo de trabajo impactó la esfera emocional de ambos protagonistas. La madre no volvió a emitir declaraciones públicas, y la actriz eludió el tema en sus intervenciones posteriores. Aún así, la frase persiste como una evidencia incuestionable para quienes sostienen la teoría de un vínculo profundo. Ese desliz comunicativo sintetiza el vacío que dejó el cierre del ciclo en la existencia de sus artífices. Una persona del círculo íntimo de la actriz divulgó, para luego manifestar su arrepentimiento, la existencia de un registro audiovisual capturado con un dispositivo móvil en el año 2016, donde se observa a ambos sentados en el suelo de un camerino tras una jornada extenuante de 18 horas, compartiendo una pizza con signos evidentes de fatiga. En el clip, Bar comenta entre risas que, de producirse un enlace matrimonial futuro, desearía que fuese bajo esas condiciones. Agotamiento y felicidad simultánea. Ella replica afirmando que ya se encuentran en una etapa de práctica avanzada, finalizando con un abrazo efusivo mientras comparten una carcajada. El video posee una duración de apenas 38 segundos y el público general no ha tenido acceso a su integridad, pero la narrativa detallada de la fuente fue suficiente para conmover a los seguidores hasta las lágrimas. La fuente original eliminó todo rastro de la filtración, pero el relato se extendió con la velocidad de un incendio forestal en grupos privados. Ese momento de cotidianidad, capturado sin artificios, se erigió en uno de los relatos más valorados, y a la vez, más nostálgicos para la comunidad, pues representa la intimidad que solo florece cuando los dispositivos de grabación están inactivos. Para muchos,
Este suceso resume mejor que cualquier comparecencia pública la comodidad y la cercanía que existía entre ambos fuera de sus roles ficticios. Durante la ceremonia de los Golden Butterfly Awards, cuando la producción obtuvo el galardón a la mejor serie, los protagonistas ascendieron al escenario de forma conjunta. Barr debía efectuar la entrega del trofeo a su compañera, pero permaneció observándola con una fijeza que pareció detener el tiempo, hasta que el maestro de ceremonias intervino con una risa nerviosa para mitigar el silencio. Finalmente, el actor emitió una frase de una sencillez contundente: «Este reconocimiento es tuyo debido a que tú misma constituyes el premio», provocando una ovación ensordecedora por parte de la concurrencia. En el área restringida tras el escenario, según testigos, permanecieron en un abrazo que excedió los protocolos habituales, y alguien afirmó haber escuchado un susurro de él admitiendo que la extrañaba diariamente. Ninguna imagen oficial de ese momento trascendió, lo cual incrementó el aura de misterio y lo convirtió en un fragmento de valor sagrado para los devotos de la pareja. Ese discurso y aquel encuentro invisible se reproducen de manera constante, pues capturan una emoción que trasciende lo estrictamente laboral. Los presentes experimentaron la misma percepción que la audiencia remota, la sensación de estar presenciando algo de una autenticidad irreductible. En la anualidad de 2019, la pareja sentimental de Elsin en aquel entonces, Yunus, atendió una llamada telefónica a las 3:14 de la madrugada. Al otro lado de la línea se encontraba Barr, quien únicamente solicitó que se le informara a ella que él se encontraba en buen estado de salud y que no debía haber preocupación. Yunus facilitó el contacto y Elsin mantuvo una conversación de 47 minutos, descubriendo al amanecer que el actor había protagonizado un incidente vial menor y deseaba evitar que ella se alarmara por los reportes de prensa. Esa fue la última interacción telefónica de la que se tiene conocimiento confirmado, y el relato, proveniente de fuentes cercanas al entorno de los artistas, refuerza la tesis de que, incluso con el transcurso del tiempo, existía una vigilancia mutua que superaba la cortesía profesional. Ninguno de los dos ha emitido juicio sobre este episodio, pero los seguidores lo invocan como la prueba de que los lazos no se fracturaron tras el cese de la producción. Ese acto de protección en la penumbra de la noche se interpreta como una ratificación silenciosa de la huella que Daphne y Homer dejaron en sus intérpretes. Estos pormenores alimentan la convicción de que ciertas afinidades no se extinguen aunque la vida prosiga su curso por senderos divergentes. La escena de posesividad competitiva que Barr improvisó no solo quebrantó la estructura del libreto, sino que derribó barreras emocionales y dejó una marca indeleble en generaciones de televidentes que aún aspiran a localizar esa magia en sus propias trayectorias vitales. La obra demostró que, en ocasiones, el destino sitúa frente a dos individuos el reflejo exacto del otro en la coordenada precisa de necesidad, instaurando un universo paralelo que millones de personas adoptaron como propio. Cada variación espontánea, cada mirada sostenida, cada contacto no estipulado construyó un edificio emocional que ninguna otra obra ha logrado replicar, y los aficionados persisten en el análisis de cada detalle con la esperanza de hallar nuevas revelaciones. La pareja no fue un simple constructo de ficción, fue un fenómeno singular nacido del talento, la confianza absoluta y una química que parecía predestinada por fuerzas superiores. Le agradecemos profundamente habernos acompañado hasta la conclusión de este análisis exhaustivo sobre los entresijos de la producción. Los rumores sobre una posible relación afectiva real se manifestaron desde el primer mes de grabaciones y jamás se disiparon, nutridos por capturas fortuitas de paparazzi en establecimientos discretos o paseos por las áreas verdes de Estambul. A pesar de que las capturas visuales carecían de nitidez y nunca proporcionaron una prueba irrefutable como un beso explícito, la recurrencia de estas coincidencias motivó a que los seguidores elaboraran cronologías detalladas vinculando cada aparición social con las secuencias dramáticas registradas en esas mismas fechas. Ambos respondieron siempre con una retórica diplomática, enfatizando su gran amistad y su respeto profesional mutuo. No obstante, detalles como la presencia anticipada de Barr en el set de grabación durante las jornadas donde Elsin compartía escenas íntimas con actores invitados mantenían la llama de la especulación entre el equipo técnico y la audiencia. Ella, por su parte, reconoció en entornos informales que presenciar a Barr en escenas de afecto con otras actrices en proyectos posteriores le provocaba un estado de inquietud que no experimentaba con otros colegas. Estas confesiones sutiles, añadidas a la tensión que el personal de rodaje percibía, transforman los rumores en un tema de debate perpetuo.
Existió un incidente particular durante la segunda temporada donde una improvisación de bar en una escena de confrontación resultó más severa de lo previsto y provocó una ofensa real en el cine, derivando en una jornada de silencio absoluto y la utilización de camerinos distantes. El director debió intervenir como mediador y resolvió canalizar esa hostilidad genuina en la grabación subsiguiente, dando como resultado una de las disputas más crudas y verosímiles de la serie. Tras la grabación, se produjo una reconciliación marcada por un abrazo extenso y risas cargadas de nerviosismo. La comunidad de seguidores de esta pareja desarrolló un nivel de escrutinio casi científico al revisar cada entrega, estableciendo repositorios de datos donde se cataloga cada aparición del gesto capilar, cada silencio dilatado y cada señal discreta en los planos de conjunto. Estos recuentos minuciosos evidenciaron patrones como los más de 40 toques en el cabello y las más de 30 presiones manuales secretas que Bar y el cine intercambiaban como directrices para la improvisación. Las ediciones de video dedicadas exclusivamente a estos movimientos sutiles acumulan audiencias que superan con creces los 20 millones de impactos, probando cómo un detalle ínfimo puede transmutarse en un símbolo eterno cuando existe una conexión de tal magnitud. Los seguidores más comprometidos comparan incluso las frecuencias respiratorias en los momentos de proximidad física o las alteraciones en la postura corporal en secuencias carentes de diálogo, buscando evidencias de que la interconexión era ininterrumpida. Esta perseverancia colectiva preserva la vigencia de la obra y produce nuevos contenidos de manera constante, captando el interés de nuevos espectadores años después de su conclusión definitiva. Tras el cierre de este capítulo profesional, tanto Bar como el cine se involucraron en diversas producciones con distintos compañeros de elenco, pero las comparaciones sistemáticas siempre favorecen a esta dupla por un margen considerable según las métricas de opinión en foros especializados. En sus encuentros con los medios, ambos utilizan el término irreemplazable para definir al otro, un adjetivo que, aunque evita precisiones, comunica el impacto profundo de su colaboración. Ante la interrogante sobre un posible reencuentro actoral, ofrecen respuestas ambiguas que preservan una ventana de posibilidad, lo cual es interpretado por el público como una táctica para proteger un vínculo que prefieren mantener en la esfera privada. Proyectos cinematográficos intentaron emular esa energía, pero la ausencia de la rutina compartida del rodaje televisivo provocó que los destellos, aunque estéticos, no alcanzaran la intensidad de la obra madre. A pesar del tiempo transcurrido, el fandom declina cerrar este ciclo y detecta señales en los elementos más triviales. Una composición musical compartida en redes con escasa diferencia temporal, un ramo de girasoles sin remitente o el testimonio de pasajeros en vuelos de larga distancia. Estos instantes, aunque carentes de validación institucional, actúan como el combustible indispensable para preservar la noción de que lo gestado en el set no se extinguió con el apagado de las cámaras. Los sectores más idealistas de la audiencia mantienen la fe en un proyecto futuro que los congregue nuevamente, mientras otros optan por preservar la memoria de Daphne y Homer como un ideal inalcanzable. Lo innegable es que la potencia de esa química instauró una huella de tal profundidad que continúa motivando debates, montajes visuales y aspiraciones en miles de individuos alrededor del planeta que hallaron en esta historia un eco de sus propias existencias. Si algún pormenor de este relato le causó un impacto singular, si alberga la convicción de una futura colaboración o si prefiere que este legado permanezca como un recuerdo inalterable, le instamos a expresarlo en el área de comentarios. Manifieste su aprobación si la rememoración de estos hitos le resultó conmovedora. Suscríbase y mantenga activa la notificación para no ausentarse de futuras crónicas de similar calado. Proceda ahora a visualizar el contenido sugerido en su pantalla, pues la siguiente revelación sobre la industria de las series turcas le resultará verdaderamente asombrosa y le dejará sin palabras ante la magnitud de los secretos que aún permanecen ocultos en los archivos de las grandes producciones internacionales.